Una de las cosas que precisamente, además de la temperatura, está caliente y es un tema que se está preguntando tanto inversores como vosotros que estáis dentro de la industria de la gestión de activos, todo el mundo, ahorradores, particulares, minoristas, hablan de la inflación, lo notan día a día, ven este problema tan mayúsculo que lo vemos cada vez que llenamos el depósito del coche o que vamos a hacer la compra y cada vez con el mismo dinero compras menos cosas. ¿Cómo lo veis vosotros? Como decía, una de las grandes noticias que estamos teniendo, y lo estoy contando yo mucho por desgracia, porque no me gustaría no contar esto, ¿no? Es esa inversión de la curva de tipos que estamos viendo. Como decía, el bono americano a 10 años y el bono a 2 años se está invirtiendo, ya está en negativo ese diferencial, está en menos 0,04% aproximadamente. Y esto en los últimos 60 años siempre ha acertado, ¿no? Con una recesión a posteriori que de media, hoy veía una tabla de Goldman Sachs, es como entre 15 y 20 meses después de invertirse esa curva. ¿Te preocupa ese indicador desde el punto de vista de la gestión de activos? ¿Lo seguís de cerca? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, evidentemente tomamos nota, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que una recesión no tiene una causa exógena y no tiene o sea, no recoge solo expectativas, sino normalmente viene de la mano de algún desequilibrio que puede ser financiero o no financiero grave, de las finanzas públicas o incluso por razones exógenas, ¿no? Es verdad lo que has dicho, que históricamente las tablas dan eso. Es verdad que las medias encubren también situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Y yo creo que 20 meses después de una inversión de curva, pues pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo le dejaría, bueno, hay que tomar nota, estar atentos, pero creo que encima esta inversión de la curva es muy diferente a las que hemos vivido en momentos anteriores y si quieres ampliamos sobre eso. Sí, no, de hecho, antes lo comentábamos fuera de micros, ¿verdad? Que el mercado de la renta fija está para no estar, por lo menos en largo, ¿no? El mercado de la renta fija del crédito está muy patas arriba. ¿Cuáles son los principales indicadores que suelen detectar una recesión, una crisis económica y, por tanto, un mercado bajista? Insisto, ojo, esto puede fallar y ha fallado más veces. Esto es la curva de tipos del bono a 10 años con el bono a 2 años de Estados Unidos. Es decir, la deuda de Estados Unidos a 10 años y la deuda de Estados Unidos a 2 años. Hay dos tipos de productos y activos financieros, que es la deuda pública, que se hace mediante la emisión de bonos y tienen un vencimiento. Hay un vencimiento de un bono que es a 10 años, que es el bono de referencia dentro del mercado de Estados Unidos, y luego está el bono a 2 años. Voy a intentar explicarlo para ver si lo podéis entender de la manera más didáctica posible, como si fuera un capítulo de educación financiera. Lo que sucede es que cuando generalmente en los bonos a corto plazo se paga menos interés que en la deuda de largo plazo. Cuando empieza a pagarse más por la deuda de corto plazo que por la de largo plazo, afecta a los términos de la rentabilidad, ¿no? Y entonces en el bono a 10 años lo normal es que si nos metemos en un ciclo de más restricción monetaria, de subida de tipos de interés, de que los intereses más altos, pues esos intereses suben a largo plazo. Entonces, ¿qué suele pasar cuando se invierte la curva? Que los inversores no se fían de la deuda de corto plazo, es decir, es una desconfianza del mercado, venden ese bono de manera masiva, por tanto la rentabilidad sube. Y sube la rentabilidad hasta el punto de que la rentabilidad de corto plazo y la de largo plazo llega a ser la misma. Y luego llega el momento en el que la de corto plazo sube. Es decir, la gente no quiere tener ese bono de corto plazo, no se fían de la evolución económica. Es decir, esto suele estar muy ligado a la sensación de que se vaya a hacer un impago de la deuda, cosa que no va a pasar, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es bastante improbable. Pero llega un momento que la gente no quiere tener ese bono, lo vende tanto, la rentabilidad sube tanto, que supera la de corto plazo a la de largo plazo. Es una señal de desconfianza de cara al futuro. Sí que os digo como dato con el tema de la curva de tipos de interés, que desde que se invierte, es decir, aquí, por ejemplo, vemos esta señal de inversión, aquí veríamos esta señal de inversión, aquí veríamos esta señal de inversión, y aquí también, y aquí la vimos, pues desde que se produce esa inversión hasta que se desemboca todo eso en una crisis económica suelen pasar de media entre 15 y 20 meses. El Dow Jones Transporte. Esto engloba aerolíneas, ferrocarril, incluso fabricantes de coches, todo lo relacionado con el transporte. ¿Qué pasa? Que cuando hay más crisis o señales de crisis económicas, el transporte tiende a ralentizarse porque el consumo se reprime, y al reprimirse el consumo suele dar un primer indicador de que la cosa no va bien y que la economía no va
no está del todo bien. Cuando estaba en el menos 15% solía ser ya indicador de recesión, de que puede venir a futuro una recesión. Y aquí lo hemos tocado aquí y ahora aquí, ¿sabes? Y además que está en negativo. Vamos a valorar tanto las acciones las opiniones, de Rafael Ojeda como de José Luis Cárpatos, analistas bastante reconocidos. Y me quiero ir ya a lo que nos dicen los analistas de la situación de los mercados. Vamos a escuchar lo que nos dice primero Rafael Ojeda. Le voy a poner el audio directamente de lo que me ha mandado por privado. Bueno, pues la situación económica sí. Actualmente, bueno, pues es realmente preocupante. Lo cierto es que Jerome Powell ha subido los tipos de interés un 0,75%. Hace apenas unos meses parecía impensable que pudiéramos llegar a este punto, si bien algunos, entre los cuales me cuento, ya anunciábamos que lo más probable era que debía haber subido incluso 0,75 en algún momento anterior al que lo ha hecho. Por tanto, de momento nos estamos encontrando en un ambiente de estanflación, es decir, inflación muy alta, por encima del 8% en Estados Unidos, con un crecimiento persistentemente bajo, de tal manera que, si bien no estamos en recesión, estamos en un momento de un crecimiento tan absolutamente tenue que podemos considerar que prácticamente estamos en un punto plano. Sin embargo, todo apunta a que Estados Unidos está valorando muy claramente que le importa realmente poco que en un momento puntual puedan caer en una recesión técnica en el corto plazo, con el objeto último de controlar una inflación que en estos momentos está absolutamente disparada. Por tanto, no es de extrañar que podamos llegar a recesión. No lo dicen porque en el momento que lo digan, obviamente los mercados lo van a encajar mal y probablemente hayan caídas puntuales en la bolsa de una manera obvia y evidente. En el caso de Europa la situación es aún más preocupante porque Jerome Powell se ha demostrado valor y pulso para subir los tipos de una manera agresiva, sin embargo, Christine Lagarde no lo ha hecho. Sobre el suelo de las bolsas, pues es difícil de saber, por la sencilla razón de que todo apunta que parece que en Estados Unidos el mercado había descontado la subida de 75 puntos básicos y por eso las dos últimas sesiones fueron bajistas y sin embargo la última parece que va a ser alcista. Sin embargo, resulta complicado considerar que hemos llegado a tocar suelos porque obviamente si la inflación se mantiene persistente, la repercusión sobre los precios y los consumidores finales va a ser crítica y además nos podemos encontrar con los efectos de segunda vuelta, con los incrementos salariales que pueden hacer que la inflación sea persistentemente más alta. Como la realidad es como es y cada 3 meses el Banco Central Europeo no para de cambiar sus expectativas para el año a peor, pues resulta complicado creer que hemos llegado a un suelo cuando las perspectivas dentro de 3 meses pueden ser aún más tenebrosas de las que tenemos actualmente. Yo creo que estamos en una situación mucho peor de lo que reconocen los políticos mundiales. Los bancos centrales están muy perdidos, especialmente la Reserva Federal, no digamos el Banco Central Europeo, que con una inflación como la que tenemos de más del 8% en la zona euro, aún sigue con algunos tipos en negativo. Los bancos centrales han perdido el paso por completo y yo creo que estamos ante un momento Volcker, es decir, como en los años 80, la Reserva Federal no tuvo más remedio, cuando estaba de presidente Volcker, que atacar a la inflación con subidas muy fuertes de tipos de interés, lo cual provocó una doble recesión muy grave y 2 años en los cuales todo el mundo estuvo machacando a la Reserva Federal y a todo el mundo, huelgas, todo tipo de problemas al respecto. Creo que esa es la situación. Y todo está muy caliente y una de las cosas que precisamente, además de la temperatura, está caliente y es un tema que se está preguntando tanto inversores como vosotros que estáis dentro de la industria de la gestión de activos, como operadores, todo el mundo, ahorradores particulares, minoristas, hablan de la inflación, lo notan día a día, ven este problema tan mayúsculo que lo vemos cada vez que llenamos el depósito del coche o que vamos a hacer la compra y cada vez con el mismo dinero compras menos cosas. ¿Cómo ves tú el tema de la inflación? ¿Cómo lo veis desde Schroders? ¿Qué perspectivas manejáis? Porque la gente se lo está preguntando. Bueno, yo pregunto a todo el mundo, yo tengo siempre mis teorías, pero siempre me gusta escuchar las teorías de los que también sabéis mucho, que sois vosotros, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues mira, Héctor, la verdad es que nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es que efectivamente tenemos la inflación en datos no vistos desde hace demasiado tiempo. También hay que decir que llevábamos muchísimos años buscando inflación debajo de las piedras y no había manera de encontrarla, y todas las políticas que se han ido aplicando para salvarnos primero de la crisis financiera y ahora de la crisis derivada de esta pandemia, pues lo que han supuesto ha sido que nos llegue la inflación, por así decirlo, por distintas fuentes. Una de las fuentes ha sido todas esas ayudas y todo ese exceso de liquidez que hemos vivido, por lo tanto tenemos esa parte de inflación por ahí, pero también no contábamos con el shock que se llama, ¿no?, de oferta, cuando nos reabren las economías de golpe, todos nos lanzamos a consumir como si no hubiera un mañana después de haber estado bloqueados tanto tiempo y los suministros no son capaces
capaces de dar servicio. Por lo tanto, ¿cómo vemos la inflación? Pues la inflación, que la buscábamos tanto y que estábamos tan pendientes de ella, porque siempre es necesario tener un poco de inflación para tener una economía en crecimiento sano y saludable, se nos ha ido un poquito de madre, se nos ha disparado un poco más de lo que esperábamos. Ismael, ¿cómo estás viendo todas estas turbulencias? Porque es terrible, ¿no? Cómo se están tomando los mercados, pues esas posibilidades de enfriamiento económico / recesión, que yo creo que la barra hacia adelante es lo que yo descuento, ¿no? Pues mira, pues bueno, primero, pues agradecerte, pues bueno, el volver a tu programa. Siempre es un placer estar contigo, debatir contigo y por supuesto estar un rato pues con todos nuestros videoyentes, ¿no? En las redes, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo veo yo el futuro? Negro, pero yo llevo diciendo que esto va negro desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de un año, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora ¿qué pasa? Pues bueno, pues ya hemos visto, ¿no?, las previsiones que ha hecho JP Morgan, el último informe, ¿no? El famoso huracán. El huracán significa que hay una probabilidad de un aumento de la recesión económica, una probabilidad del 50%, ¿no? Fíjate que hace 6 meses se hablaba, ¿no?, inclusive de esta inflación, que yo creo que no quieren decir la palabra maldita, como tampoco querían hablar de inflación. La inflación era una palabra maldita, y cuando se empezó a asumir lo de la inflación, se hablaba de que la inflación iba a ser, ¿no?, como temporal, ¿no?, transitoria, el concepto transitoriedad, ¿no? Esto es donde ha quedado la transitoriedad, ¿no?, que se lo digan a nuestros bolsillos, ¿no?, cuando vamos a un supermercado, cuando vemos la factura de la luz o cuando vamos a una gasolinera a echar gasolina.